hemos puesto como título El fin de los tiempos, el fin de los tiempos. Y Mateo 24 es un texto que ha causado mucha controversia y maneras diferentes de interpretarlos. Parece que todo el mundo quiere conocer el futuro. ¿Mm? Hay un anhelo en el corazón del ser humano. Por eso con solo ver el éxito de los adivinos, a veces uno ve algunos que son muy populares, por ahí salen en programas televisivos, que pasan las décadas y parece que están florecientes económicamente, sobre todo, por lo que cobran por adivinar el futuro. ¿Con quién me casaré? ¿Qué trabajo tendré? ¿Formaré un hogar? ¿Me podré comprar un coche? ¿Cambio de trabajo o no lo hago? ¿Me va a ir bien? ¿Me va a ir mal? Pero claro, cuando se habla de... yo siento algo muy fuerte. No sé si yo me estoy sintiendo muy fuerte o si los estoy aturdiendo a los que me escuchan. ¿Está bien? Está bien. Vale, gracias. Este, pero cuando se habla de la eternidad o del futuro eterno, el interés ya decae. La gente ya no quiere escuchar, ya hay poco interés espiritual. Sin embargo, las palabras de Jesús siguen produciendo un debate entre teólogos, historiadores y también entre los creyentes de todo el mundo. Algunos interpretan las palabras de Jesús en Mateo 24 como una referencia a la caída de Jerusalén en el primer siglo, mientras que otros creen que son una profecía sobre eventos futuros que aún están por cumplirse. Vamos a leer los primeros versículos. Dice Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Nadie sabe con exactitud cómo era este templo. El templo que sin duda alguna debió ser un edificio hermoso. Ya no se trataba del templo de Esdras, ahora es el templo de Herodes. Han pasado muchas décadas, muchos siglos, y Herodes había ayudado a los judíos en su remodelación, porque a él le interesaba mantener tranquilizado a los que eran sus súbditos. Él gobernaba sobre ellos y de alguna manera quería mantener lazos de amistad con el pueblo judío. Nos dicen que en el interior del templo se hallaban los objetos sagrados, se ofrecían los sacrificios y había un área muy grande denominada el atrio de los gentiles. Y allí estaban los cambistas, esa sería la zona que el Señor habría luego de purificar en distintas ocasiones cuando entraba y se indignaba viendo el comercio que los sacerdotes habían mostrado allí, los mercaderes. Luego estaban los pórticos. El pórtico de Salomón tenía casi medio kilómetro de largo, 500 metros de largo. Y el pórtico del trono dicen que estaba decorado con 160 columnas en sus casi 300 metros de largo. Por lo tanto, los discípulos estaban extasiados contemplando aquella estructura que era verdaderamente majestuosa. Y entonces dice que ellos se acercan y le muestran esos edificios y le preguntan. Y entonces Jesús, les respondió, verso 2, les dijo, ¿veis todo esto? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y de fin del siglo? Sin duda que los discípulos vieron caer sobre ellos una sombra muy gris ante la respuesta que recibieron de parte del Señor observando aquel lugar.
No olvidemos sus expectativas mesiánicas y la ignorancia que todavía regía en sus corazones en relación a lo que el Señor ya les había dicho varias veces. Se enfrentaba a la muerte. Él iba a la última semana. Estamos en la última semana de la vida de Jesús aquí sobre la tierra. La llamada última semana en Jerusalén. Y en aquel momento, entonces, el Señor les contesta de esta manera. Y seguramente bajaron en silencio, atravesaron el torrente de Cedrón, llegaron al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es el sitio que el profeta anunciaba el Mesías habría de posar un día sus pies. Y obviamente que ellos sabían esa profecía. Y allí está el Señor sentado en el Monte de los Olivos y 4 de los discípulos, porque tenemos que leer en paralelo con Marcos 13 y Lucas 21, este capítulo 24 de Mateo, se acercan para preguntarle estas 3 cosas. Y entonces Mateo 24 aborda la respuesta a estas 3 preguntas. ¿Cuándo será destruido el templo? La primera de ellas. La segunda, ¿cuál será la señal de tu retorno? ¿Y cuándo será el fin del siglo o el fin del mundo? Vaya preguntas que le hacen a Jesús en aquel monte de los olivos. Ahora, el género de los pasajes escatológicos, de los pasajes proféticos, son precisamente eso, una combinación de lenguaje apocalíptico y profético, y a veces la respuesta es algo, digamos, ambiguo, son sumamente simbólico. Sea cual sea la interpretación, el pasaje, el mensaje central de Jesús parece claro. Llama a sus seguidores a vivir alerta, a permanecer firmes en la fe y a prepararse para el regreso. Nadie, como he dicho, puede describir exactamente la estructura majestuosa de este edificio. Y los discípulos incrédulos le escuchan a Jesús decir que habrá de ser destruido. Y lo fue. Solo 40 años más tarde, los romanos saquearon Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ellos no debían preocuparse por la fecha exacta en que estas cosas sucederían. Pero lo que Jesús quería es que ellos estuviesen preparados, que vivieran como Dios manda, para que cuando viniera en gloria pudiese considerarlos suyos. Y en medio de las preguntas menores que surgen en Mateo 24, hay preguntas mayores que deberían ser respondidas en cada una de nuestras vidas. Así que independientemente de los detalles de la respuesta que podemos obtener a la lógica curiosidad que nos invade cuando leemos estos pasajes proféticos y las cosas que van a ocurrir en el futuro, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Estoy preparado para lo que pueda ocurrir en mi vida esta semana o el próximo año? Estamos preparados para lo que pueda ocurrir dentro de 10 años. ¿Estamos preparados o puedo tener seguridad de dónde voy a vivir, dónde voy a estar en la eternidad? Porque está implícito en el capítulo. Y no hay pregunta más importante que esa. ¿Dónde pasarás la eternidad? Así que el objetivo de Mateo 24 no es responder tanto a las preguntas
ni a dar detalles acerca del final de los tiempos. El Señor quería que estuviésemos preparados para lo que pueda deparar el futuro. Y los seguidores de Cristo tienen algo, o más bien alguien, a quien confiar su futuro, a quien mirar. Tal vez podríamos resumir el capítulo en términos que yo creo que sobresalen de alguna manera en el pasaje. Primero, confía en la autoridad de Cristo. Confiar en la autoridad de Cristo. La forma en que el Señor presenta estos detalles y la forma en que Él habla aquí nos lleva a los creyentes a examinar nuestra confianza en su autoridad, en su palabra. Pero no solo eso, a confiar en lo que Cristo es y dice, sino también a perseverar en el poder de Cristo. Porque es a lo que el Señor les llama aquí, como vamos a ver. Les va a decir una y otra vez, tenéis que perseverar. La vida no va a ser fácil. Vais a enfrentar situaciones realmente complicadas. Pero hay que perseverar en el poder de Cristo, no con mis fuerzas, pero sí en el poder de Cristo. Y también anhelar la venida de Cristo. Confiar, perseverar y anhelar. 3 palabras sencillas, claras, que de alguna manera nos ayudan a resumir este mensaje a veces tan difícil de interpretar. La idea principal que quiero dejar con vosotros en esta mañana es que Jesús nos advierte sobre los tiempos finales, llamándonos a discernir las señales y a vivir con vigilancia, fidelidad y esperanza en su regreso. No se trata de temer el futuro, sino de prepararnos espiritualmente para permanecer firmes en la fe y cumplir nuestra misión hasta su venida. Por eso yo he escogido, no vamos a poder leer el pasaje esta mañana porque mi tiempo es de media hora y realmente explicar todo lo que hay en estos 51 versículos no es una misión imposible realmente. Pero sí quiero destacar que en los primeros versículos o en el primer apartado que iría del versículo 4 al versículo 14, lo que el Señor nos dice es esto: vivamos vigilantes, no te dejes engañar. Dice el verso 4, mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mira, he leído este capítulo cada día de los últimos 15 días. Y he leído comentarios y distintos puntos de vista para interpretar esto. Y en realidad la conclusión a la que llego es que el Señor va a dar respuesta a estas preguntas. Hay algunos que lo quieren bosquejar y dice, es que el Señor responde la primera pregunta, ¿cuáles son las señales del versículo tal al versículo cual? Y la segunda pregunta, primero, ¿cuándo será destruido el templo? Luego, ¿cuáles serán las señales de tu venida? Y luego, ¿cuáles serán las señales del fin del siglo? Y quieren bosquejar el capítulo. Y yo veo que hay aquí una mezcla, como que el Señor va dando respuesta a las preguntas, pero no lo hace de una manera bosquejada. Incluso hay algunas de las cosas donde el Señor no parece darle mucho interés. Pero lo que sí encuentro aquí es que el Señor me advierte, no te dejes engañar. Hay falsos profetas, vendrán tiempos difíciles. Y si nosotros no hacemos nada más que estar mirando a las señales, que
está muy mal el Papa, ¿no? Hoy estamos todos pendientes de qué está pasando en el Vaticano, el mundo está ahí y tal, y ya están comenzando a especular cuál será el carácter del nuevo Papa que vendrá. Y ayer estábamos en una mesa de obreros y ancianos de otras iglesias almorzando y habían opiniones acerca de cómo va a incidir el nuevo Papa en la situación de Europa y en las cosas que están aconteciendo. Estamos sorprendidos de lo que el mundo está viviendo con la guerra en Israel, en Ucrania, en Rusia, la intervención de Estados Unidos. Estamos en un momento donde parece que todo se descontrola. Y los poderosos del mundo reuniéndose urgentemente, unos hablan en un lugar, otros hablan en el otro. Y todo esto son señales. Vendrán estas cosas. Y es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Y si nos centramos nada más que en estas cosas, como vemos en internet casi todos los días, porque no dejan de surgir personas que hacen cuentas y ponen fechas y anuncian que el Señor va a venir. Durante la pandemia era todos los días. Ahora ya no, por lo menos yo, será que ya no le presto atención, entonces YouTube ya no te lo muestra, ¿no? Porque las redes sociales son así. Si ven que miras un producto, luego te lo están ofreciendo 4 o 5 días seguidos, ¿no? Y así pasa con las cosas que miramos, ¿no? Nos controlan y tal. ¿Qué mundo vivimos hoy? Pero no nos dejemos engañar. No busquemos señales especiales, no perdamos el tiempo mirando a otros, miremos a Cristo. Esto enfatiza la importancia de no dejarnos engañar y perseverar en la fe. Hubo falsos maestros en los tiempos de Jesús, los hubo en los tiempos de los apóstoles y los sigue habiendo en el día de hoy. Personas que se levantan prometiendo cosas, que vas a ser rico, que te vas a sanar, que no existe el pecado ni el infierno. Jesús anunció maestros falsos, puso en alerta a sus discípulos. Sus palabras son peligrosas. Y con esas falsas enseñanzas hay pérdida de valores morales, viene enfermedad particularmente destructiva, la pérdida del verdadero amor a Dios y a los demás. De hecho, el Señor lo va a decir aquí, el verso 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El pecado, las falsas enseñanzas, enfría nuestro amor por Dios y hace que nos enfoquemos en nosotros mismos. Cuando se te enfría el amor por Dios, se te enfría el amor por los demás y comienzas a mirar por ti, nada más que por ti. Y nadie puede amar si solo piensa en sí mismo. No te dejes engañar. Vivamos vigilantes. Pero ¿qué más tenemos aquí? Vivamos preparados. Verso 15 en adelante. Cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda. Verso 20, orad que vuestra huida no sea en invierno. Verso 22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y ahí otra vez vuelve a hablar de los falsos. Verso 23, mirad, aquí está el Cristo, mirad, está allí, no lo creáis, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios y engañarán a muchos. Vivamos preparados, que el sufrimiento no te desanime. Otra de las cosas que encontramos al mirar las interpretaciones es
que obviamente el Señor está hablando aquí de la gran tribulación. Y están aquellos que dividen el pasaje en la primera parte de la gran tribulación y los que la dividen en la segunda parte de la gran tribulación. Y la verdad es que es muy interesante y muy respetuoso los argumentos que utilizan. Claro, vamos a pasar por la gran tribulación. No va a ser mi tema esta mañana. No voy a entrar por ahí. Pero tribulación ha habido a lo largo de todos los siglos. Y problemas y situaciones difíciles. Y aquí lo que el Señor va a destacar es la fidelidad y la confianza en Dios en medio de la adversidad. Cuando el Señor habla de la abominación desoladora de Daniel, está hablando de esa predicción que se cumplió en el año 168 a.C., cuando Antíoco Epifanes sacrificó un cerdo a Zeus en el altar del templo santo. Luego las palabras de Jesús volverían a resonar, claro, en el año 70, cuando Tito colocó un ídolo en el lugar del templo incendiado para destruir Jerusalén, la abominación desoladora. Y aquí están los argumentos precisamente de quienes dicen que mucho de este capítulo está ya cumplido, ya es pasado, ya no es para la iglesia, ya no es para nosotros. Pero claro, al final de los tiempos, el anticristo levantará una estatua de sí mismo y ordenará que todos la adoren. Y eso lo vamos a encontrar en 2 Tesalonicenses 2:4 y en Apocalipsis capítulo 13, versos 14 y 15. Y son las abominaciones que buscarán desacreditar lo santo. Y aquí el Señor va a hablar de su segunda venida. Una segunda venida que será visible ante el mundo. Las señales serán abiertas para todo ojo que le verá. Será como un relámpago, por eso lo hemos puesto allí en la ilustración. Un relámpago que ilumina una noche tormentosa. Todos le verán. Pero mientras ese día llega, tenemos que vivir preparados y estar dispuestos a enfrentar las situaciones que vendrán. Porque hay cosas que al final son pasajeras. Las cosas de este mundo. A veces ponemos el interés y el valor y todo nuestro esfuerzo en las cosas que son de aquí. Pero dice el Señor en el verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La verdad de su palabra es permanente. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir preparados, no desanimándonos, aunque el sufrimiento pueda venir, aunque la persecución pueda venir, aunque los engaños estén a la orden del día. Somos llamados a vivir preparados. En tercer lugar, vivamos confiados. Vivamos confiados. Del versículo 29 al 49 tenemos que estar esperando su regreso. Y aquí, por lo menos en mi Biblia tengo como título la señal de su venida, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Hermanos, muchas de las cosas que están en este capítulo 24 se han cumplido y hay otras muchas que no se han cumplido, que todavía están para cumplirse. Pero nosotros vivimos confiados, esperando su regreso. Y será un regreso glorioso. Será la reunión de los elegidos. Este párrafo enfatiza la certeza de su venida, aunque no conozcamos el día ni la hora. Mirad la higuera. Nos lo explica allí. Sabemos por las señales de una higuera que el tiempo está cerca, viene el tiempo de los frutos. Y en este caso la venida de Jesucristo aquí va a ser visible. Van a haber situaciones dramáticas que van a venir sobre el mundo, disturbios físicos en los cielos,
Habrá una señal no identificada con un profundo lamento cuando el Hijo sea visto que vuelve en poder y gran gloria. En la venida de Cristo, dice el Señor, los ángeles van a reunir a sus escogidos. Y hay muchos textos de Isaías, de Zacarías. ¿Y cuándo serán estas cosas? El día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Así que vivamos confiados, esperando su regreso. Pero no le pongamos fecha, no lo podemos saber. Y finalmente, vivamos trabajando. El versículo 45 al 51 dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Así que mi cuarto punto esta mañana, ya con los 3 minutos que me quedan, es: vivamos trabajando, sirviendo con fidelidad y con sabiduría. Vivir con fidelidad y con sabiduría. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga, le halle haciendo así, siervo fiel y prudente, dice el verso 45. Fiel y prudente. Hermanos, mientras esperamos el regreso de Cristo, sus seguidores enfrentaremos la tribulación. Los cristianos no nos salvamos de las pruebas, nos salvamos a través de las pruebas. A través de las pruebas. La gracia de Dios sobreabundará. Él nos va a sostener. Lo que el Señor acá nos está diciendo es: confía en mí. Aun cuando parece que todo está fuera de control, yo estoy en control. Podemos confiar en Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Mientras esperamos el regreso de Cristo, enfrentaremos tribulaciones. Mientras esperamos el regreso de Cristo, enfrentaremos la tentación. Mientras esperamos el regreso de Cristo, enfrentaremos persecución. Gracias a Dios, la persecución que nosotros sufrimos es de risa. Que nos niegan permisos, que se puedan burlar un poco de nosotros. No se llama realmente persecución. Cuando vemos a otros cristianos en la cárcel, bajo tortura, y no ellos solos, sino sus esposas y sus hijos, dando sus vidas por la fe en otros países, cientos de países, cientos de cristianos. El siglo XX ha experimentado más persecución que nunca antes en la historia, y el siglo XXI no va mejor. Es terrible las cosas que están sucediendo en muchos países. Pero hay razones para que nos podamos alegrar. Y es que podemos dar a conocer el Evangelio. Tenemos que ser prudentes y fieles en proclamar el reino, esperando la consumación del reino. Jesús regresará, consumará su reino. ¿Cuándo? Cuando el Evangelio, dice aquí, sea predicado en todas las naciones. Y esta es la visión de muchos misioneros y de muchas misiones que tienen esta visión y este objetivo. Hay que predicar, hay que proclamar la verdad, hay que llegar con el mensaje. Y hoy se está proclamando, gracias a Dios, de muchas y muchas maneras. Alguien preguntó: ¿cómo se sabrá cuando todas las naciones hayan sido alcanzadas con el Evangelio de Cristo? ¿Cómo lo vamos a saber? Y alguien respondió: solo Dios conoce la definición de los términos. No puedo definir con precisión quiénes son todas las naciones, pero no necesito saberlo. Solo sé una cosa:
Cristo aún no ha regresado. Por lo tanto, la tarea aún no está hecha. Cuando esté hecha, Cristo vendrá. Cristo vendrá. Nuestra responsabilidad no es insistir en definir los términos. Nuestra responsabilidad es completar la tarea. Mientras Cristo no regrese, nuestro trabajo está sin hacer. Mientras Cristo no regrese, nuestro trabajo está sin hacer. Pongamos manos a la obra y completemos nuestra misión. Es lo que nos toca, es lo que nos toca. Vivamos preparados, no nos dejemos engañar, confiados. Vivamos esperando y sabiendo que el Señor consumará lo que ha prometido. Cristo vendrá. Vamos a orar. Padre, queremos bendecir tu nombre esta mañana. Es un capítulo, Señor, que nos sobrepasa como sobrepasó a los discípulos en aquel momento. No podemos dar respuesta a cada frase de él hoy, pero sí extraer, Señor, lo que nos desafía. Padre, queremos confiar en la autoridad de Cristo, a quien le has dado el señorío sobre todas las cosas. Además de confiar, queremos, Señor, vivir esperándole, anhelar su venida y proclamar su palabra, porque esa es la misión que nos ha dejado. Oh Señor, gracias te damos por tu palabra y por el desafío que ella nos deja en el día de hoy. Que cada uno pueda reflexionar, Señor, en lo que tu palabra nos dice y podamos responder en nuestro día a día para ser parte de esa misión que nos has dejado, hasta que todos escuchen el Evangelio de salvación. Lo pedimos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.